Hoy voy a hablar de Pitágoras o de los pitagóricos, que tanto da. Porque el propio Pitágoras es un ser que está oscurecido por la leyenda. De él únicamente quedan anécdotas que son todas ellas, pues eso, legendarias. Si existió, que seguramente es así, fue en el siglo VI a.C., naciendo hacia el 570 y muriendo hacia el 497. Probablemente en esas fechas exactas, en caso de que su existencia sea verdadera. Los autores, o algunos de ellos que dan noticia de Pitágoras, como Jámblico, no contribuyen desde luego a aclarar esta mitología alrededor del personaje. Jámblico, dice que era un dios o que era un daimon, en todo caso que era un ser divino. Y luego Porfirio y Diógenes Laercio tampoco disiparon la niebla mítica en este asunto, por tanto parece que hay que resignarse a no contar con datos históricos fidedignos. Pero eso no tiene mayor importancia, porque a nosotros nos importan las doctrinas de aquella escuela, que son básicamente tres, las cuales siguen todavía llamando la atención poderosamente de los estudiosos y no solamente de los estudiosos. Vamos con ellas. De esas doctrinas, una es la religiosidad de aquella escuela. Otra es su forma de entender el mundo desde la música. Y otra la matematización del universo por creer que los números son la naturaleza de las cosas. De un modo semejante, aunque también bastante distinto, hay que decirlo, a como Tales de Mileto pudo decir que el agua es la naturaleza de las cosas, los pitagóricos están convencidos de que esta, la naturaleza de todo lo real, es el número. Vamos con la religión. Se sabe que fue una hermandad religiosa con doctrinas secretas y que creía en la inmortalidad del alma y en la reencarnación. Al morir un hombre, creían ellos, su alma se introduce en el cuerpo de un animal que esté a punto de nacer, luego en el de otro y en el de otro, sucesivamente, hasta volver a reencarnarse por fin en otro hombre, recorriendo un ciclo que puede durar varios miles de años. De esta fe en la reencarnación procedía la prohibición de comer carne, lo cual es lógico. Si hay transmigración de las almas, entonces el parentesco entre los seres vivos es bastante amplio. Es decir, que si uno come carne de vaca o carne de cerdo, puede estar comiendo el cuerpo de un individuo que se ha introducido en él, por lo de la reencarnación. Es decir, se puede estar cometiendo antropofagia, lo cual es iniquidad. La idea más importante que subyace a estas doctrinas, a esta creencia religiosa, es que el alma es lo más importante del hombre. Para un pitagórico, y esta es una idea bella, para un pitagórico el alma es una chispa del alma universal que está aprisionada en un cuerpo mortal, del que tendrá que desprenderse alguna vez para volver a su origen. Mientras llega ese momento de pureza, tiene que pasar por la rueda de las reencarnaciones, ir cambiando de cuerpo en cuerpo hasta que por fin se libere de la corrupción. Se conserva durante las idas y vueltas de esta rueda de las reencarnaciones, se considera la individualidad, pero el objetivo final es la aniquilación de tal individualidad en el espíritu divino universal. Estas ideas religiosas no deberían estar incluidas en una historia de la filosofía, pero lo están, porque junto a ellas, de manera que conforman el segundo factor de un solo modo de vida, la escuela desarrollaba otras ideas de índole científica y filosófica. Aparte del descubrimiento del teorema de Pitágoras, atribuido a Pitágoras, porque todo descubrimiento que se hiciera en la escuela se atribuía al fundador, legendario o real. Pues bien, aparte de este descubrimiento del teorema de Pitágoras y del descubrimiento de los números irracionales, un inoportuno hallazgo que derivaba del anterior,
Se atribuye a Pitágoras otro que es de la máxima importancia para comprender el carácter de la filosofía general de la escuela, que los principales intervalos musicales son simples relaciones numéricas entre los 4 primeros números. Probablemente dedujo esto, Pitágoras o quien fuera de la escuela, probablemente lo dedujo de la longitud de la cuerda del monocordio. Sea como fuere, sugiere una generalización que los pitagóricos no dudaron en aceptar. Si la escala musical, al fin y al cabo, una serie de sonidos físicos, si la escala musical se reduce a proporciones geométricas, numéricas, entonces no estará sucediendo lo mismo con respecto a todos los seres físicos, con respecto a toda la realidad. ¿No será toda la realidad una serie de proporciones numéricas? Esta es una extraordinaria intuición. Ellos, que eran incapaces de pensar que algo pueda existir separadamente de los objetos materiales, o mejor dicho, de las cosas espaciales de las que trata la geometría, estuvieron firmemente convencidos de que los cuerpos están compuestos de números. Y después de ampliar esta visión al universo entero, la visión de que hay orden entre todas sus partes, lo mismo que hay armonía en la escala musical, pues pensaron que el universo es un cosmos, no un caos. Es algo perfectamente ordenado, matemáticamente ordenado. Y por tanto es un ser dotado de belleza, orden y correspondencia entre las partes. Un ser armónico, utilizando un término musical. Así pensaban el universo los pitagóricos. No solo las cosas que nosotros llamamos sensibles, como una mesa, una lámpara, una pared, una calle, no solo las cosas sensibles eran para ellos números, también otras cosas de muy distinta clase, como por ejemplo la justicia. La justicia es un número. Y las demás virtudes también lo son. Y algo como el matrimonio, una relación entre humanos, también es un número. Todo son números. Esta forma de pensar, que no distingue entre abstracciones de la mente y seres concretos de la realidad sensible, se les habría impuesto seguramente por su manera de representación sobre un plano de los números. Para ellos los números eran geométricos. Esto les habría llevado a concebirlos como entidades extensas. De ahí que pensaran que la unidad es un punto geométrico y le atribuyeran extensión espacial. Así se habrían convertido las unidades puntos en una forma primitiva de átomos y habrían llegado a ser vistas como el elemento material de todas las cosas. Las unidades puntos, el uno, los unos, habría sido la base de toda la realidad física. Aristóteles censuró esta confusión, a su juicio era una confusión, de lo abstracto y lo concreto, en su física, también en su metafísica. Pero, aun teniendo toda la razón en su censura, debe decirse en defensa de los pitagóricos que ningún griego, excepción hecha desde luego del propio Aristóteles y también de Platón, se representaba las cosas sin espacio. Y hay que añadir que pocos modernos son capaces de hacerlo. Por lo que no debe sorprender que el pitagorismo incurriera también en este proceder mental que Aristóteles le imputa como algo defectuoso. Mucho tiempo después, los estoicos, ya en el Imperio de Roma, procedían de una forma semejante, se representaban las cosas de igual manera, lo que prueba que la concepción de Aristóteles y de Platón estaba muy lejos de ser la norma en este asunto. De las ideas expuestas derivó la doctrina siguiente. En el universo, que es uno y además limitado, se introdujeron desde lo ilimitado circundante, el universo cerrado, limitado, está rodeado de lo ilimitado, desde ahí se introdujeron, decían los pitagóricos, el aliento, el tiempo y el vacío. No es posible saber si los pitagóricos pensaron que la primera unidad tuvo nacimiento o fue inmortal, el primer uno,
la unidad, pero sí que como un ser vivo comenzó a crecer en el interior del mundo. Esa primera unidad es el punto, según se ha dicho, el punto geométrico. El movimiento del punto engendró la línea, es el 1 que se parte en el 2. Del movimiento de la línea surgió el plano, es el 2 que se parte en el 3, o que se divide en el 3. El vacío cumplió su misión de mantener separadas estas cosas que brotaban del 1, cosas reales a las que se reducen todas las de este mundo visible que nosotros alcanzamos a conocer. Para entender la realidad, pues, no se precisan, por tanto, más que puntos, líneas y planos y volúmenes. Un cuerpo cualquiera no es otra cosa que un punto que genera una línea, que genera un plano, que genera a su vez un volumen tridimensional, etc. Y así hasta el final, hasta la constitución entera del cosmos. Como el campo del sonido, que se extiende indefinidamente en direcciones opuestas, algo semejante a cuando uno deja caer una piedra en un estanque, las olas circulares se expanden en todas direcciones, así el sonido, pues del mismo modo el universo está ordenado por un sistema de razones numéricas que se expanden hasta ocuparlo por entero. Si cosas, puntos y números son lo mismo, entonces la producción de la serie de los números a partir de la unidad es también la producción de los objetos geométricos y la generación entera del universo. Aritmética, geometría y cosmogonía son también en consecuencia lo mismo. Defendieron además los pitagóricos, en contra de una tradición largamente mantenida, que la Tierra no ocupa el centro del mundo y que éste corresponde más bien al fuego porque es divino, y el lugar más noble del mundo tiene que estar reservado a lo que es más noble, a lo divino, a lo que es precioso. La Tierra entonces gira alrededor de ese centro, lo cual explica la sucesión de los días y de las noches. También las estrellas giran alrededor del mismo centro. Pero lo mismo que aquí, en el suelo, el movimiento de los objetos produce sonido, deben también producir sonido las enormes masas que componen el cielo estrellado. ¿Cómo es que no lo oímos? Los pitagóricos responden que en efecto el sonido existe y que es armónico en grado sumo, es el sonido de las esferas celestes, la máxima armonía, la armonía perfecta. Es posible, en principio, encontrar la proporción geométrica o aritmética que rige esa melodía, ese sonido celestial. Y se oye, ya he dicho, lo mismo que se oye el de aquí abajo. Lo que sucede es que el sonido no se distingue por sí mismo, sino en contraste con la ausencia, con el silencio. Y entonces, aunque está en nuestros oídos desde que nacemos, pero a nosotros nos pasa como a los herreros en su fragua. Están habituados al ruido y son incapaces de percibir ese sonido. Si pudiéramos guardar silencio, percibiríamos la armonía universal. Ese es nuestro problema. Se ve entonces como la religiosidad pitagórica, la idea de que el universo está regido por una especie de armonía musical y que en el fondo consiste en números, todo esto forma una unidad y esta es la doctrina filosófica pitagórica. Cabe hacer un último apunte acerca del alma. Puede pensarse que a lo mejor los primeros pitagóricos creían que el alma es esas partículas que danzan en un rayo de sol que entra por la ventana. Luego podían pensar que el alma es el móvil que anima a esas partículas y a otros seres en el universo. Pero desembocaron en una teoría médica defendida posteriormente por Alcmeón de Crotona, según la cual el alma consiste en la armonía, otra vez
la imagen musical, el alma es la armonía de las partes del cuerpo. Una idea que hará historia. Esto es coherente con el sentido general de su filosofía, porque, a diferencia de los jonios, ellos no insistían en el contenido del universo, más bien insistían en su disposición formal, en su orden, en su proporción, que para ellos era estrictamente matemática. De ahí su afirmación, de ahí la afirmación central de la doctrina pitagórica, que reduce las cosas a números y el orden entre las cosas a relaciones numéricas. De ahí también una derivación, una aplicación ética. El logos era matemática para los pitagóricos y era una idea que tendrá una enorme repercusión en el pensamiento occidental. A modo de ejemplo, diré que Copérnico, mucho tiempo más tarde, el gran astrónomo, era pitagórico.